Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. En este segundo domingo del mes de diciembre le damos la bienvenida a su servicio de oración y estudio de la palabra de Dios. Para esta mañana quiero dejarles una lectura que la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y hemos venido en estos días hablando sobre el nacimiento de Jesús, y en este caso quiero volver a recordarles sobre los conceptos del pesebre. Y el pesebre era un sitio para alimentar y para que los animales que viajaban con las personas que llegaban a esta ciudad pudieran reposar en este sitio. Por eso se llama el pesebre, que hoy en día también lo conocemos como una pesebrera. Y el mesón era un sitio, un hospedaje, por decirlo de otra manera, donde llegaban los visitantes y los viajeros a descansar. Y el mesonero era el dueño o administrador del mesón. Y dice ahí en la palabra del Señor que no había lugar para ellos. En este momento el mesonero hace un desprecio a José y María, seguramente por verlos tal vez agotados, agitados, sudorosos de su viaje, y prefirió darle la posada o darle el descanso a otras personas, tal vez de personalidades más altas para él, según, y menospreció a José y María. Y lo que yo me pregunto es cuál sería la reacción del mesonero cuando se enteró que el rey del mundo había nacido en el pesebre, ahí junto a su mesón. ¿Por qué? Por su rechazo. Él lo rechazó. ¿Cuál sería lo que le quedó en el corazón a este mesonero? Y la pregunta es, en nuestro mesón, en nuestro corazón, todavía damos lugar a cosas preferenciales, a cosas para nosotros tal vez muy importantes, y poco espacio para Jesús, y para otras personas que tal vez conocieron y saben la historia de que hace 2020 años nació Jesús, nació un Mesías, nació un Salvador, y aún las puertas de su corazón están cerradas. Démosle a Jesús el lugar que le corresponde. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, por el día, agradecerte por el tiempo que nos vas a permitir compartir acá en comunión con los hermanos y poder estudiar la palabra del Señor. Te rogamos que le des el entendimiento y el denuedo al pastor Marco para la explicación, para la predicación en el día de hoy, y a nosotros que dispongamos de nuestros corazones para poder recibir su palabra, poderla grabar en nuestra mente, poderla guardar en nuestro corazón y de la misma manera poderla aplicar en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días, Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo. Espero que hayan tenido una muy buena semana, que nuestro Dios les haya regalado una muy buena y gran semana. Recordemos que todo lo que pasa, tanto lo bueno como lo malo, sirven para que podamos crecer y podamos llegar a ser semejantes a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que nos da los ánimos y las fuerzas para seguir adelante. No importa si de pronto para nuestra vista fuera algo bueno o fue algo malo, simplemente son cosas y circunstancias que nos permite Dios
Dios vivir para poder crecer diariamente. Entonces por eso también tenemos que agradecer y queremos agradecerle a Dios en esta mañana porque hoy será el único 12 de diciembre que podremos disfrutar junto con nuestros hermanos. Así que vamos a orar en esta mañana y dejemos todo en manos de nuestro Dios para que Él sea exaltándose en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, Señor y Dios de los cielos, gracias te queremos dar porque tú eres bueno para con nosotros y podemos entrar con acción de gracias día tras día, Señor. Sabemos de que de pronto pasaron cosas difíciles, circunstancias complicadas, pero sabemos de que tú estás en control de todo. Por eso queremos agradecértelo, Dios y Padre Santo, y ponemos en tus manos este día, que tú seas glorificándote y exaltándote y tu nombre sea llevado a cualquiera de estas personas que puedan estar escuchando este servicio. Por eso queremos agradecértelo, Señor y Padre Santo, y ponemos en tus manos este día las personas, los hermanos y la comunión que nos permites tener. En tu dulce hemos orado, Señor Jesús. Amén. Así que, hermanos, los invito a que en esta mañana podamos alabar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Dios y decirle que es exaltado, Rey exaltado es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él merece toda la gloria y es Dios desde el principio y hasta el final. Así que cantemos a nuestro Dios, Rey exaltado. Hermanos, y después de haber cantado que nuestro Dios es exaltado, es un Rey exaltado, es porque en nuestras vidas podemos decir que un día le dijimos: sé el Señor de nuestras vidas, sé el Rey de nuestras vidas, y en ocasiones utilizamos una frase donde decimos que Cristo debería ser el Rey del imperio por completo, pero muchas veces nosotros no permitimos que ese Rey sea exaltado en nuestras vidas en todos los aspectos. Así que, hermanos, es algo con lo que debemos meditar cuando cantamos, y no solamente cantar por cantar. Así adoramos a nuestro Dios. Recordemos que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No cantemos solamente por la emoción, por lo que se coloque en la pantalla, sino cantémoslo desde nuestro corazón. Y en una oportunidad, Jesús dijo lo siguiente: y de hacer saber a Juan las cosas que hoy sí veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
Y es lo que nosotros podemos darle las gracias a Dios, podemos exaltarle y decirle Rey, porque Él rompió nuestras cadenas, Él quitó nuestras cadenas, Él nos apartó del pecado para poder seguirlo a través de su luz admirable. Y por eso tenemos que agradecérselo y darle las gracias a Dios por todo lo que nos permite a través de esta salvación tan grande. Por eso tenemos que cantar, hay libertad. Tenemos libertad en Dios y solamente en Dios hay libertad. Así que regocíjate cantando esta canción y de nuevo, medita en todo lo que cantamos palabra por palabra. Así que hay libertad. Vamos a cantarlo. Condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. El día en que castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Bet-El, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno junto con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice. Mi hermano, tenga un buen día. Vamos a orar y tener ese tiempo de estudio. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que nos estás mostrando por medio de este juicio a la nación de Israel, Señor, para que nuestras vidas sean advertidas y podamos hacer los cambios correctos, los cambios justos, y podamos adorarte verdaderamente a ti. Te damos muchas gracias y rogamos tu guía, Señor. Rogamos que tu palabra hable a nuestro corazón. Te suplico porque uses de mis labios sencillamente como un instrumento en tus manos. Y, Señor, que nos animemos los unos a los otros para vivir de una manera que te agrademos a ti. Siempre rogamos en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos mirando estos versículos 13 al 15, parecen ser muy cortos, pero Dios cada vez va llegando más y más al corazón del hombre. Se va acercando más a lo que es fundamental en la persona y va haciendo ese juicio de las cosas que Dios quiere que verdaderamente cambien en el hombre. Recuerde, estamos aún viendo parte del juicio a la nación completa de Israel, a los dos reinos, al reino del sur, al reino del norte, y estamos mirando allí estos juicios. Vimos en una primera parte, vimos cómo el Señor hablaba del pecado, de la maldad que estaban haciendo, cómo había invitado a ese testigo silencioso ahí para mostrar que su juicio era justo, era perfecto, y cómo después Dios presenta ese pecado de Israel, y al final vimos cómo juzgó ese pecado. Pero esto no para aquí, sino que, como decíamos, son varias secciones que Dios viene mostrando. Esta es la segunda y nos falta una tercera, terminando en el capítulo 4 y en el versículo 3. Hasta allí estaremos viendo una parte de este juicio y como dijimos, una advertencia a la nación, esperando que tengan cambios que sean correctos para con Dios. Pues bien, en estos versículos, como vimos, hay un énfasis, hay una palabra que se repite varias veces y es la palabra casa. Casa. Y pues en la escritura se utiliza en diferentes maneras, en diferentes formas. Se utiliza como para hablar del lugar de la morada, el lugar donde alguien está, alguien donde se encuentra. También se emplea como el hogar de una familia, el lugar donde se congrega, donde se reúne una familia. También, obviamente, se hace referencia como a los descendientes de alguien, y allí hablaríamos digamos de la casa de Israel, de la casa de Esaú, como los descendientes de estos hombres. También se emplea mucho como haciendo referencia a los descendientes de un rey, es decir, una dinastía. Y por eso hablamos de la casa de David, la casa de Saúl, como los descendientes de la misma familia en el trono de un rey. Otra forma en que se utiliza la palabra casa es el lugar de adoración de un dios. Vemos cómo se está hablando a veces de la casa de Baal o el sitio de la morada de Dios mismo, ¿cierto? La casa de Dios.
Bien, en este pasaje se enfatiza especialmente la destrucción de la casa. Y también pues se nombra el altar, en una vez se nombra el altar como ese lugar en el que se adora a un Dios. Miremos un momentico los verbos que se están utilizando en estos versículos para darnos cuenta cómo se enfatiza la destrucción de esta casa y de este altar. El primer verbo que tenemos allí es castigar. Este verbo también puede significar visitar, como acercarse a una persona de diferentes maneras, ¿cierto? Dice en Génesis capítulo 21 versículo 1, dice visitó, y esa es la palabra, Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y vemos allí se acercó Dios o visitó Dios, pero con un énfasis o con un propósito distinto. Aquí estamos hablando de un propósito de bendecirle, pero aquí en Amós está hablando de castigarles. Podría ser para acercarse, para bendecirlos, para cuidarlos, pero vemos es para hacerles darles este castigo. El siguiente verbo es cortar. Cortar, propiamente dicho, o dividir en dos partes. La idea estaría allí como en dividir en dos partes. En Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 5 nos dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y está allí, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y esto es muy importante, este Deuteronomio 7:5, porque está hablando Dios, está advirtiendo Dios de lo que sucedería con los dioses de los cananeos, y vamos a ver que esto tiene toda la relación, y desde aquí ya está Dios luchando porque en el corazón del hombre no estén estos dioses falsos. Bien, después tenemos la palabra o el verbo caer, y caer, la idea del verbo caer no es solamente el que desciende al piso por acción de la gravedad, sino que también tiene la idea de hacer caer, pero con el propósito de postrar, de dominar si cabe en alguna manera. Y hay un pasaje que me gusta mucho en Jueces, en el capítulo 6, y es la acción de Gedeón. Usted la recuerda cuando Dios lo llama y Dios hace algo bien importante, algo bien particular con él. Nos dice allí en el versículo 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abierecitas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal, y allí está la idea de caer que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y los dos están allí, los ha cortado Gedeón, y están allí en el piso. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomarlo en el segundo toro y sacrifícalo. Y vemos como esos dioses están a los pies postrados a los pies del altar que Gedeón levantó para Dios. Enseguida tendríamos la palabra o el verbo herir, y también puede ser azotar, e incluso se puede hablar de matar. En Génesis, en el capítulo 8, nos quedaría esa idea allí clara en el versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y tenemos allí entonces esta idea de llegar a destruir o a matar. La siguiente palabra es perecer, destruir, morir, pero hay una acepción interesante, y es desaparecer, como no hay más, no existe más, ya no está más. Y podríamos ver otra cita como en Números
capítulo 33, versículo 52. Y el último verbo es arruinar, sería arrebatar, en la idea de terminar o de consumir algo, y es más o menos algo parecido con lo anterior, y es llevar al fin o a su fin a alguna cosa. Y allí en este versículo nos está hablando que Él arruinará muchas casas, ¿cierto? Lo que nos dice allí, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. La idea allí, como le digo, es llevar aún a la muerte. Y Sofonías en el capítulo 1, en el versículo 3, nos deja entrever un poquito esta idea. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. No dejará a los hombres, llegará al fin del hombre sobre la faz de la tierra, y es una idea tremenda, difícil allí. Entonces lo que vemos es que Dios, por medio de este castigo, lo que quiere hacer es enfatizar o llegar al corazón del hombre, mirar el corazón del hombre, y castigar un poco lo que ha hecho, lo que es su pecado, pero llegando a algo mucho más central, como es sus casas. Podríamos decir que el castigo de Dios a las casas del pueblo de Dios, con esto Dios va a castigar el pecado que ellos están haciendo. Lo que hacen, no lo hacen porque existe una base real, sino que la idolatría es lo que está en su corazón, y Dios quiere quitar precisamente ese fondo, esa base que es esa idolatría. A donde Dios va a llegar es a acabar con la idolatría en el corazón del hombre. Por otra parte, nos vamos a dar cuenta que esa idolatría a estos dioses los llevaba a esta avaricia, y la avaricia es el reflejo de tantas casas y de esa variedad de estas casas. Como veíamos, ellos tenían casas para una ocasión en especial, para un tiempo del año, para el invierno, para el otoño, para el verano. Tenían unas casas hechas en marfil, otras y muchas otras casas, nos dice allí el texto. Entonces Dios allí va a castigar sus excesos y toda su extravagancia y toda su avaricia. Todo esto tiene que ver con su idolatría. Como les decía, son sus dioses los que los llevan a la avaricia y a apartarse por completo de Dios. Entonces, lo que debemos mirar aquí son dos cosas. Número uno, la casa y la avaricia. La casa y la avaricia. Y por el otro lado tenemos que ver el altar y la idolatría. Cuando Dios juzga estas cosas, Dios está destruyendo la casa del hombre, y podríamos decir todo lo que para el hombre es importante, y está edificando a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta sección, y es lo que vamos a mirar. Muy bien, miremos entonces lo primero, la casa y la avaricia. La casa y la avaricia. Nos dice en el versículo 13: oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice aquí lo primero, la casa de Jacob. Recuerde, está hablando de la nación de Israel, el reino del norte, porque es las 10 tribus que más se han apartado de los propósitos de Dios. Son los que están más sumergidos en la idolatría, son los que están más sumergidos en la avaricia, son los que más han cometido pecados contra los mismos de su familia, ¿cierto? Los mismos de la familia. Por eso el Señor está juzgándole. Y aquí los nombra como la casa de Jacob. Decíamos al principio, se utiliza en diferentes maneras esta palabra. Aquí está refiriéndose a los descendientes de Jacob, y obviamente aquí habla de Israel, porque es el nombre que Dios le colocó a Jacob después que transformó su corazón. Bien, dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, o
ahí vemos la similitud, el mismo uso, Israel o Jacob. Castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Más dice en el versículo 15, y es donde vamos a estar mirando la casa y la avaricia: heriré la casa de invierno con la casa de verano. Bien, dos lugares distintos en donde estos hombres del gobierno, estos hombres líderes de la nación se deleitaban y hacían todas estas cosas que también que vimos anteriormente. Y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Entonces estamos aquí mirando y pues decimos avaricia, y debemos pensar ¿por qué avaricia? Bueno, hablamos de avaricia por las diferentes casas que se tenían para las ocasiones. Como decíamos, una casa de invierno, una casa de verano, muchas casas, y todo esto nos muestra cómo el hecho de tener un lugar en donde morar ya no era suficiente, sino que ya se quería tener un exceso, ya se quería tener una casa para mostrar, una casa para decir, oiga, no estoy cómodo en el invierno, necesito una casa distinta, tal vez en el verano necesito una casa más aireada, necesito un lugar diferente, un lugar en donde estar cómodo y en donde mostrar mucho de mi opulencia tal vez. Entonces, por eso es que decimos que había avaricia, y las casas representaban exactamente esto. Recordemos una cosa, y no era solamente tener el sitio, sino que era también tener personas sirviendo en estos lugares. Era también tener personas para transportarles, era tener personas que sostuvieran durante la ausencia, personas que sostuvieran estas casas en el cuidado y todas estas cosas. Bien, también vemos que se habla de avaricia por los materiales de construcción. Vemos la referencia a las casas de marfil, y pues la primera idea que tenemos es que literalmente era marfil, no para construir todas las paredes, todos los techos y todos los sitios de la casa. Obviamente es difícil porque sabemos que el marfil proviene de los dientes, y eso quiere decir en el hebreo diente, viene de los dientes del elefante, o de los colmillos del elefante, de los cuernos de los rinocerontes, de las morsas tal vez, pero no hay unas grandes láminas para poder hacer unas paredes completas. Pero sí lo que hacían era que se adornaban algunos lugares de la casa precisamente con estos materiales. Debemos decir y recordar que en nuestros días aún se usa el marfil, ya está muy centrado tal vez en China, es el único país donde está en gran manera usándose este material, y hay un tráfico importante allí. Hoy en día, hasta hace unos años, el valor de un colmillo de un elefante estaba más o menos valuado en $2,700, $2,800, y pues obviamente es un excelente negocio. Sin embargo, buscando el cuidado de los animales, de estos animalitos, hoy en día, en nuestros días, está alrededor de unos $700, $900, y se quiere con esto desmotivar ese tráfico precisamente por la matanza que se hace de estos animales. Y pues en estos tiempos que estamos mirando del libro de Amós, con más veras era la cantidad de animales que se sacrificaban para tener estos lujos era grande. Entonces se decoraban algunos sitios, algunas columnas tal vez, algunas cornisas, se decoraba tal vez algún sitio como una fuente o un lugar así para mostrar precisamente toda esta magnificencia y todo este poder, toda esta avaricia, ¿cierto? Y se quería mostrar cada vez más y más lo que se tenía. Bien, allí también vemos la avaricia entonces, y al final vemos como nos dice el Señor, muchas casas serán arruinadas,
dice Jehová. Entonces el Señor nos muestra que también la avaricia de estas personas estaba en ya no tener un lugar para vivir, sino tener muchos lugares para diferentes situaciones y también para diferentes oportunidades y en diferentes materiales. En verdad, la dureza del corazón del hombre se vio reflejada en todas estas cosas, ¿cierto? En todas estas cosas y especialmente en sus posesiones. Pero ¿en dónde está el origen de esta avaricia? Es lo que deberíamos pensar una vez más, pensando en la casa y la avaricia. Todo esto empieza en ese deseo de tener buenos cultivos. Y mire cómo las cosas empiezan con algo necesario, ¿cierto? Algo que diríamos que bueno que Dios nos bendiga en esto. Pues sí, ellos querían tener unos buenos cultivos, tener unas buenas cosechas, y esto hacía que ellos buscaran el favor de Dios, y vamos a ver que en otros pueblos buscaban el favor de dioses y de sus baales para que estos bendijeran sus casas. Pero poco a poco esto fue cambiando y fue haciéndose más importante, y una muestra de poder, una manera de mostrar dominio y autoridad sobre muchos y sobre otros. Entonces es aquí en donde esto empieza a cambiar. Ya no era solamente tener el cultivo, sino era tener por medio del cultivo mostrar cuánto se tenía. Y así fue creciendo esta avaricia, que es lo que sucede precisamente, como la avaricia nos lleva, nos inunda, y queremos cada vez más y más tener, de tal manera que ya no es el tener para cubrir necesidades, sino que es el tener para mostrar poder y autoridad. Después esto se llevó se extendió al punto de la necesidad de tener un lugar o tener un sitio para humillar a otros. Recordemos, en estas casas se tenían esclavos, se tenían siervos, y estas personas eran los que tal vez eran presos de batallas anteriores, o eran personas que se vendían, o como veíamos aquí, eran personas que debían entregar sus bienes y aún sus propias vidas para pagar deudas, y esto era lo que estaban haciendo precisamente estos hombres. Entonces así podríamos nosotros ver cómo Dios nos muestra por medio de los bienes que estos hombres tienen, y cómo Dios actúa en ellos, cómo estaba de grande, de crecida esta avaricia en el corazón del hombre. Dios por eso dice: heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Y aquí vemos sus bienes serían perdidos, se estarían acabando, pero aún, como decía, en el uso de este término, la palabra casa, aún el buen nombre de todas estas personas vendría en detrimento. Aún los descendientes, y creo que no era tan importante para ellos el buen nombre de su familia o de sus descendientes, sino que era el mismo hecho de ser ellos importantes. Pero aún esas familias, todas estas dinastías, todas estas familias caerían en descrédito precisamente. Y bien, así podríamos mirar este primer aspecto, la casa y la avaricia. Dios está juzgando la avaricia en el corazón del hombre por medio del castigo a todas estas extravagancias, a toda esta muestra de poder, a todo este exceso. Miremos lo segundo, y es el altar y la idolatría, lo otro que Dios está juzgando aquí, el altar y la idolatría. ¿Y por qué pensamos en esto? En el versículo 14 dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y evidentemente está hablando Dios de lugares en los cuales se adoraban estos dioses falsos, o lo que llamaríamos los baales, o lo que se ha llamado el baalismo, y es todo ese
grupo de dioses falsos que tenían los cananeos aún antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Y es precisamente desde allí, si quisiéramos encontrar un origen, es precisamente desde allí desde donde encontramos esta lucha que Dios ha tenido con estos dioses. Porque cuando Dios estaba entrando a la nación de Israel, a los que ya serían la nación de Israel, o los judíos ya los estaba ingresando precisamente a esta tierra, a esa tierra prometida, estos ya estaban habitando allí, los cananeos y todos estos pueblos, pero estaban llenos de idolatría, llenos de sus dioses. Fue algo diferente a lo que tenía el pueblo de Israel, porque ellos tenían su Dios, al único Dios, y entonces ellos estaban en esa diferencia, en esa gran diferencia. Pero no era solamente la cantidad de dioses, Dios versus todos estos dioses, sino que cuando nos damos cuenta eran muchos y eran falsos y estaban realmente opuestos a todo lo que era Dios. Cuando los israelitas entran en contacto con Baal, llegaron a Canaán y encuentran todos estos dioses, para ellos es realmente notorio y es hasta agradable la forma en que estos adoran a sus dioses, porque en lugar de tener un Dios que les dice cómo deben ser, que deben ser santos, que deben apartarse, que deben seguir sus normas, estos dioses que tienen parece que son complacientes, son mucho más agradables, son mucho menos exigentes, son mucho más familiares y pues obviamente recordemos estos Baales son hechos por el pensamiento del hombre, son hechos a la manera del hombre como él quiere vivir, como él quiere mostrarse y pues claro, son hechos a esta manera. Por eso son agradables a los israelitas también, no son exentos, son seres humanos y por eso estos dioses les gustan tanto. Pues bien, estando en esta condición ellos empiezan a acercarse y empieza esa lucha de Dios queriéndolos alejar. Dios les advirtió, como lo veíamos en una cita anterior, Dios los advirtió mucho para que ellos no siguieran estos dioses, para que ellos no tuvieran esta comunión, pero muy rápido nos damos cuenta que ellos ya estaban adorándoles, ya estaban detrás de ellos. Pues bien, después de que Moisés parte, queda este nuevo líder Josué y él ya tiene inconvenientes grandes con estos hombres. Nos damos cuenta como ya ellos estaban queriendo seguir a estos dioses, ya ellos querían caminar con ellos, querían obedecer, sujetarse a estos dioses. Y es realmente triste, ¿cierto? Realmente es triste para Dios después de mostrarles todo su poder, toda su autonomía, como ellos los siguen. Nos dice, mirando más adelante, cuando después de que pasan estos líderes, Dios establece estos jueces y la historia empieza a verse repetitiva, ¿no? Hay un juez, los acerca a Dios, los ayuda a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero después otra vez esta nación se aparta y busca esos Baales. Vemos en Jueces en el capítulo 2, dice después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los cuales provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot y se encendieron
contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y entonces vemos como está allí esa lucha, y otra vez va un juez, los acerca, se apartan otra vez, muere ese juez y se apartan, y otra vez Dios levanta a uno que estuviera animándolos a caminar con el Señor. Esto sigue cuando ellos quieren un rey, como todas las naciones tienen un rey, y Dios otra vez los llama y les coloca estos reyes, pero ellos siguieron allí apartándose. Si vemos Baal, este Dios del que hemos dicho, no es que sea el principal de ellos, pero es uno que ha influenciado mucho, porque todo el culto a estos dioses y especialmente a Baal tenía un ingrediente sexual. Era un ánimo o un esfuerzo, porque siendo él el dios de la guerra, el dios de la fertilidad y el dios de todos estos bienes, estaban entonces ellos buscando esta fertilidad por medio de estas actividades sexuales. Nos dice, por ejemplo, que todos los elementos que hacían para representar a este dios eran de carácter sexual, estos símbolos fálicos, los materiales incluso representando a Acera, la esposa de Baal. Todas estas cosas realmente eran formas de acercarse a estos dioses. Por otro lado, y con más tiempo, ellos fueron, digámoslo entre comillas, perfeccionando su adoración a este Dios, y la prostitución en los templos se hizo latente. Los sacrificios a niños también era un aspecto importante en este culto, y de esto la Escritura nos deja muchas referencias. Por ejemplo, en Primera de Reyes, en el capítulo 14, en el versículo 23, dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 40 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y de 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová. Eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amanita. Y dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y así vemos como estos hombres también siguen a todos estos dioses. Y usted podría mirar otras citas más en los cuales se ve esta prostitución tanto de hombres como de mujeres, quienes venían a adorarle, a satisfacer a este Dios y a buscar precisamente los favores de fertilidad. Lo hacían prostituyéndose en ellos. Y como vimos, de pronto había prostitución para hombres, con hombres, y mujeres junto con mujeres, y era realmente un desorden. Entonces estas prácticas obviamente eran llamativas para este pueblo, viendo que eran menos exigentes de lo que Dios pedía, ¿cierto? Si miramos, muchos israelitas se desviaron, caminaron con esto, y siendo que Dios los advertía, ¿cierto? Usted recuerda Levítico en el capítulo 18, Dios les había dicho: yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y vemos cómo Dios establece ese cuidado aún allí. Y podríamos mirar otras, de pronto algunas otras
otras citas más al respecto. Pero vemos otra vez aún los santuarios de los cananeos, como esos lugares altos que fueron nombrados, y en los bosques ellos hacían estos objetos de culto y de adoración a estos reyes. Ellos siguieron sin duda alguna este ejemplo, lo guardaron en sus corazones, y todo esto los atraía, toda esta actividad era lo que los atraía. Y como nos enseña la palabra de Dios, esto no era más que un deseo a la carne, ¿cierto? Un deseo sobre todo lo que era su deseo carnal. Entonces el Señor es allí donde debe juzgarles. No podemos nosotros separar nuestra vista de que para el pueblo de Israel fue más fácil, fue mejor el sujetarse a la adoración de sí mismos, a la adoración de su propio deseo, de su carnalidad, como lo vemos en Gálatas, y dejaron de vivir y de caminar por fe, como quería Dios, como nos enseña el Señor. Entonces así fue como se desviaron este pueblo. Si vemos, durante casi 1000 años el Señor estuvo allí luchando, estuvo allí insistiendo en las vidas de ellos, para así ellos poder caminar con el Señor. Dios tuvo que llegar hasta lo que estamos viendo y hasta el exilio para que ellos en verdad pudieran adorar al Señor, para que pudieran ellos caminar con el Señor. ¿Qué hizo el Señor para erradicar esta idolatría? Sin duda alguna, mostrar su grandeza, mostrar todo su poder, mostrar cómo Él podía llegar a vencer a cualquiera de lo que ellos llamaran Dios, y vemos ese ejemplo en muchas circunstancias. Y Dios muestra que es un Dios verdaderamente poderoso, que es real, que es concreto, y no es alguien o algo que ellos podían inventar y que podían hacer cambiar de una manera a otra. Dios también sabía que para erradicar la idolatría en el hombre tenía que llegar hasta el corazón, porque es allí en donde está el gran inconveniente. El corazón del hombre puede estar hablando de Dios, pero puede estar pensando en su ídolo o estar pensando en su propia avaricia, y por eso el Señor tenía que llegar hasta allí también. Y por último, para erradicar la idolatría, entonces Dios tenía que llegar al corazón del hombre, pero para darle muerte al ídolo, y para que no existiendo el ídolo, no estando el ídolo, pudiera el hombre en su corazón adorar a Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Lo decíamos con el exilio, y vemos como cuando en Esdras, cuando llega este pueblo, llegan dispuestos a buscar y a seguir el favor y el mandato de Dios. No llegan buscando el consejo de los Baales, no llegan buscando en dónde adorar a los Baales, no llegan con ese propósito, sino llegan con el propósito de mirar exactamente cómo es que es, cómo era la Pascua, esa Pascua tan anhelada para ellos, que les recordaba esa liberación que Dios había hecho de su pueblo. Y así es como Dios consigue que por lo menos en un inicio el ídolo no está allí, la avaricia no esté allí, sino que esté Dios y el anhelo de adorarlo por completo a Él. Otra vez pensando en estos versículos: oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Y si miramos, como decíamos, la avaricia y la idolatría, aquí están destruidas por completo. Aún eso que diríamos, esos altares, esos lugares especiales, particulares para en donde estarían sus dioses para adoración, aún allí llega Dios y todo esto lo vuelve, lo arroja al piso, lo pone para que quede postrado. Aún podríamos decir que acaba con todas estas cosas.
Pero ¿cómo podríamos pensar nosotros en nuestros días que esta situación, que esto se vea en nuestros días? Pues bien, pensando en esto, no cabe duda, y hablando de la avaricia, no cabe duda que en nuestros días la insistencia, el propósito, el afán del hombre es el acumular más y más. Acumule más, tenga más. Y la idea es, tiene más, vales más. Así lo dice hasta la canción, ¿no? El que tiene es el que vale. Y eso es lo que nos enseñan. Y eso es lo que está arraigado en nuestro corazón. Tú vales realmente por lo que tienes. Si no tienes, entonces no vales. Esa es la insistencia. Para nuestras vidas y para nuestros días, lamentablemente, el afán no es sustentar lo necesario, no es sustentar con el alimento, no es sustentar la vida, no es edificarnos, cuidarnos los unos a los otros, sino que el afán de nuestras vidas es acumular. Acumular para ser, es la invitación del mundo. Acumule para que sea, y entre más acumule realmente es. Ahora sí eres, en verdad. Y es constante, ¿cierto? Esta verdad. Se une la avaricia al ídolo en nuestros días. Cuando hablamos de tu esfuerzo y tus capacidades te garantizan el éxito, el poder, el bienestar y la posibilidad de tener todo lo material a tu alrededor. Allí es donde se unen ese ídolo y esa avaricia. Cuando nos hablan de que tu esfuerzo y tus capacidades son las que pueden garantizar esto. No es por la voluntad de Dios, no es para la voluntad de Dios, no es para agradar a Dios, es porque tus capacidades lo pueden lograr. Y en verdad, el hombre puede lograr muchas cosas. El hombre puede, mirándose a sí mismo, trabajando, esforzándose, puede hacer muchas cosas. Puede llegar a esta avaricia, ¿cierto? Puede llegar a ese éxito, puede garantizar su poder y su bienestar material. Pero sabe, no puede conseguir esa comunión con el Dios verdadero, porque se tiene que adorar a sí mismo, se tiene que animar y exhortar a sí mismo, se tiene que seguir impulsando a sí mismo para que cada vez consiga cosas distintas, diferentes, que le satisfagan ese deseo, como estos dioses, estos Baales que adoraban esos pueblos, todos estos que de pronto hemos visto en otros momentos. Y así es como el hombre hoy en día, mirándose a sí mismo, que es el gran ídolo del hombre en nuestros días, puede llegar a dar satisfacción a esa avaricia en su corazón. Pensando en el ídolo, otra vez, el yo es el que reina. El yo es el que controla. Yo lo hago, yo lo logro, yo lo garantizo, yo me esfuerzo, yo consigo, yo satisfago. Soy yo el que da rienda suelta a mi avaricia y por tanto soy yo el que logro calmarla, ¿cierto? Soy yo mismo el que le doy límite a mi avaricia y en el hombre vemos que no hay límite, siempre quiere más, nos dice la Escritura. ¿Sabe? El mundo cristiano también está lleno de personas que creen en Dios, pero siguen a Baal. Creen en Dios, pero siguen buscando y dando satisfacción a su avaricia. Están insistiendo en darle rienda suelta a lo que tiene y a lo que quiere en su propia vida. Hay muchos que hablamos, que decimos en nuestros labios Dios, pero estamos pensando Baal. Muchos están como el pueblo de Israel, están en esa confusión tan tremenda. Dios, pero también están hablando Baal. Recuerden una cosa, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, Dios los dejó allí en un lugar para darles la ley. Se aparta Moisés porque ya le tienen temor a la voz de Dios. Y después de unos días, casi 40 días, dicen, no sabemos qué ha pasado con este Moisés. Entonces levantémonos un Dios y le piden a Aarón que les levante un Dios y él lo que hace es un becerro y vemos es un becerro de oro. Pues bien, él termina diciendo, este es tu Dios
y mire la palabra que utiliza refiriéndose al becerro de oro. Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y están en una confusión terrible cuando Dios es un becerro. Y esto es lo que está pasando en nuestros días. Estamos diciendo Dios, pero estamos teniendo en la mente el becerro fue el que nos ha proveído. Los Baales es la misma situación. Decimos Dios, pero estamos pensando en nosotros. Si yo no trabajo, si yo no logro, si yo no hago, entonces no voy a conseguir nada. Y sabe, por eso es que nos estamos entregando a horas y a horas de trabajo y no estamos dando el tiempo requerido a Dios. Si Dios es el todo de nuestras vidas, entonces a Él deberíamos entregar la mayoría del tiempo. Pero ¿cuántas veces nos damos cuenta que es precisamente la obra de Dios a la que dejamos de segundas? La que ponemos de primeras es nuestro yo, nuestra propia adoración. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque estamos en la misma condición del pueblo de Israel. La idolatría insiste, ámate a ti mismo, y Dios enseña, muere a ti mismo. Y esa será la gran lucha del hombre. Esa va a ser nuestra gran lucha. Seguirnos amando porque nos amamos en gran manera, nos queremos y queremos satisfacer todo lo que nuestra avaricia quiera. Y no estamos nosotros pendientes de la buena voluntad de Dios. Dios nos está enseñando y Dios nos está diciendo, muere a ti mismo y no te preocupes porque yo me encargo de cuidar tu vida. Muere a ti mismo y abraza la eternidad. Pero el hombre está abrazando más bien la materialidad en lugar de pensar en la vida eterna. Solo cuando mueres a ti mismo encuentras a Dios y su propósito para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. Insiste en este camino, no te canses de ser fiel al Señor y permanece fiel buscando el camino, ese gozo y esa seguridad de ir a la eternidad. Quisiera terminar pensando en aquellas personas quienes escuchan por vez primera esto de que en el corazón del hombre reina la avaricia y que estamos adorándonos a nosotros mismos e invitarle. Si Dios ha hablado a su corazón, si Dios ha inquietado su corazón, por favor, identifique claramente cuál es esa avaricia en su corazón, cuál es ese ídolo que tiene allí en su corazón y esté dispuesto a morir, esté dispuesto a entregar ese yo a Dios y morir a Él. Y permita que Dios reine en su vida, que Dios sea el Señor de su vida y así usted pueda abrazar la eternidad. Por favor, no considere ni crea, y ojalá Dios nos haya hablado en alguna manera que estas cosas son materiales, son temporales, que aún esos dioses que el hombre ha inventado han venido cambiando. Seguimos colocándole un nombre y otro nombre, y por ejemplo, en nuestros días y en este tiempo estamos adorando a Papá Noel, es la verdad. Si usted mira, se habla Papá Noel todos los días del mes de diciembre. Todos los días se habla de Papá Noel en una o en otra manera. Seguramente muchos de nosotros vamos a emplear esa figura para algo, de alguna manera. En un papel regalo, en una tarjeta, en una foto. Seguramente vamos a anhelar esa foto con ese ídolo. Y qué es más sino que esa invitación a seguir dando rienda suelta a nuestra avaricia. Por favor, si esto ha tenido eco en su corazón, le ruego que mire al Señor, que busque al Señor de todo su corazón, que entregue su vida por completo a Él. Señor y Dios, te damos gracias a ti por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias también, Señor, porque hablas a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor, tú también estás dispuesto a juzgar en cada uno de nosotros nuestra avaricia y esos ídolos que hemos puesto en nuestro corazón. Señor Santísimo, si no los identificamos, ¿cómo podremos morir a ellos? ¿Cómo podremos hacer morir ese ídolo en nuestras vidas si no es que le identificamos y lo vemos como un usurpador del reino tuyo? Ese reino que tú quieres tener en nuestro corazón. Dios bueno, ayúdanos a descansar, a confiar en ti. Si hemos creído, Señor, ayúdanos de verdad a seguirte, a obedecerte, a tener claro, Señor, que tú amas la obediencia
y que para nada tú estás pensando en que nosotros estemos cómodos en este mundo. Todos los seguidores tuyos, incluyendo tu Hijo el Señor Jesús, no vinieron a tener estas comodidades ni estuvieron en este mundo persiguiendo esas comodidades, sino que estuvieron aún con falto de estas cosas, y muchos de ellos vivieron exactamente con lo necesario. Bendito Señor, te damos gracias porque nos enseñas que no debes reinar en nuestro corazón sino solamente tú, y por eso ayúdanos a morir a nosotros mismos y a buscarte de todo nuestro corazón. Te doy muchas gracias por este tiempo, muchas gracias también por lo que nos enseñas por medio de Amós, y te rogamos, Señor, que sigas inquietando todas aquellas áreas de nuestras vidas. Señor, si es tal vez un ídolo, si es tal vez esta avaricia, si es que estamos haciendo mal con otras personas, si estamos maltratando a nuestro prójimo, Señor, que tú inquietes nuestras vidas, que podamos conducirnos de acuerdo a tu voluntad, que podamos cambiar verdaderamente y honrarte a ti de todo nuestro corazón. Muchas gracias te damos a ti y rogamos tu cuidado en el resto del día. En el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos. Hoy en los 90 segundos proclamación quiero comenzar leyéndoles 1 Corintios 15, versículo 58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con esto quería llevarlos a que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Como lo venimos viendo en el video anterior, el orar por la visión 2030 no es en vano. Y en este video quiero tocarles el tema de ir y el dar. Estar dispuestos a ir y estar dispuestos a dar tampoco va a ser en vano. La disposición para ir, el ir a apoyar la nueva iglesia que se vaya a fundar, si Dios lo permite, el poder tener siervos dispuestos a ir, a salir de la iglesia y estar en la nueva iglesia que se vaya a plantar, o estar en el proceso de la plantación de la iglesia también. El estar dispuestos a dar no solo económicamente, aunque también es importante, sino también a dar de nuestro tiempo, de nuestra disposición, de recursos, no solo de dinero, sino también materiales, el poder colaborar también en la visión 2030 con los recursos que el Señor nos haya dado va a ser muy importante. Entonces quería terminar con estas 3 palabras: disposición para orar, para ir y para dar. No es en vano. Buenos días, hermanos. Después del mensaje que hemos oído el día de hoy, los invitamos a que se conecten a través de Zoom. Todo porque hoy es domingo.